En varios pasajes de la Biblia se nos ordena a amar a nuestros enemigos. Así lo podemos leer en Mateo 5, 43 y 44, en Lucas 6, 27 y 35 y en Romanos 12, 20. Amarlos, bendecirlos, hacerles bien y orar por ellos es lo que Jesús pide que hagamos por quienes nos hacen daño. No espera que los odiemos, ni los aborrezcamos, ni cobremos venganza. Dios nos pide que los consideremos como si se tratara de una persona apreciada por nosotros y que procuremos la paz y la reconciliación, como dice Romanos 12, 18. Tal vez nuestra primera reacción cuando alguien nos hace daño es protegernos y tal vez hasta contraatacar, pagarles mal con mal, aplicar la llamada ley del talión que dice ojo por ojo, diente por diente. La puedes leer en Éxodo 21, 24, en Levítico 24, 20 y en Deuteronomio 19, 21. Esta ley establecía que el agresor debía sufrir el mismo daño que haya causado. Entonces, si alguien me hizo daño, yo, aplicando esta ley, le haría daño también. Si habló mal de mí, yo hablaré mal de esa persona. Pero no, Dios nos pide todo lo contrario, según Romanos 12, 17 y 21. El que no paguemos el mal con el mal. Que tengamos o procuremos estar en paz. Entonces, la pregunta que viene a la mente, ¿pagaremos mal por mal? Por supuesto que no. Hacerlo, pagar el mal con el mal, hacer eso nos pondría en la misma condición del que nos hizo daño, es decir, en condición de pecado. Sería pecar. A cambio del maltrato, Dios nos pide, entre otras cosas, como ya citamos en algunos versículos, y en Mateo 5:44, por ejemplo, nos pide que oremos por esa persona, que oremos por ellos. Pero si no es para reclamar justicia y venganza, ¿qué podríamos pedirle a Dios en oración por los que nos causan daño? Ahora veremos 3 motivos de oración que tú y yo podemos hacer ante Dios por nuestros enemigos. Primer motivo de oración por nuestros enemigos es orar para que Dios les abra el entendimiento de la verdad. Cuando las personas se ponen en contra nuestra y nos hacen daño, la palabra de Dios en 2 de Corintios 4:4 nos da a entender que les falta entendimiento, están cegados, están engañados. Están actuando según la carne y no según el Espíritu. Como el propio Jesucristo lo expresó en la cruz en Lucas 23:34, cuando dijo, no saben lo que hacen. Cuando una persona nos hace daño, no sabe lo que está haciendo. Piensa que está haciendo bien, pero no, está siendo engañado. Así es que nuestro primer motivo de oración por los que hacen mal contra nuestra es orar para que Dios abra su corazón, abra su entendimiento y aprenda de su error y se dé cuenta del mal que ha hecho y crezca de esa forma en sabiduría. Un segundo motivo de oración por los que nos hacen mal es orar a Dios por el arrepentimiento de esa persona. Solo Dios puede producir la tristeza que lleva al arrepentimiento, el cual
como dice 2 de Corintios 7:10, conduce a la salvación. Así es que, ¿qué mejor consecuencia del daño que recibimos si este daño es utilizado por Dios para llevar al pecador al arrepentimiento y a la salvación? ¿Acaso no fue eso mismo lo que le pasó a Jesucristo? Gracias a sus padecimientos, gracias a su muerte en la cruz, es que ahora nosotros podemos alcanzar el perdón y la salvación de Dios. Así que tal vez nuestro sufrimiento, nuestro dolor puede servir para que quien nos ofendió le entregue su vida a Cristo. Dios lo puede usar en ese favor. Entonces el segundo motivo de oración es por el arrepentimiento del que nos hace mal. Y un tercer motivo de oración por los que nos hacen daño es orar para que Dios le perdone. Oramos para que Dios le abra el entendimiento, oramos para que se arrepienta y también oramos para que Dios le perdone. Es una intercesión. Así es que a la par del arrepentimiento y del entendimiento debemos clamar a Dios para que Él tenga a bien perdonarles. Dios es soberano. Él decide, de acuerdo con su voluntad, si salva o no al pecador. Podemos ver un ejemplo de esta oración intercesora en Hechos 7:60, cuando Esteban estaba siendo apedreado. Y en el último aliento de su vida, dice la palabra que clamó con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Te imaginas esa escena siendo apedreado y clamando Esteban a Dios para que no considerara el pecado de aquellos que lo estaban asesinando en ese momento? Fue su último aliento de vida. Jesucristo pidió lo mismo por los que le estaban crucificando en Lucas 23:34, cuando dice: Padre, perdónalos, perdona a estos que están llevándome a la cruz, perdona a estos que se están burlando de mí. Mira, da por hecho que Dios no pasa por alto el mal que cometen contra sus hijos. Él no lo ignora. Dice la Biblia en Zacarías 2:8 que quien toca a uno de sus hijos es como si tocaran la niña de su ojo. Así de sensible es para Dios cuando alguien hace algo en contra de sus hijos. Así es que a nosotros, como ofendidos, nos corresponde clamar por la misericordia de Dios para que perdone a los que nos hacen mal. Cuando hacemos eso, quitamos la atención de nosotros mismos, de nuestro dolor y sufrimiento, y ponemos la atención en quien tiene mayor necesidad, es decir, el que nos ha hecho daño. El ofendido, por supuesto que tiene necesidad de Dios para consolación, pero es garantía que Dios lo va a consolar, que Dios va a enjugar sus lágrimas, que lo va a fortalecer, lo va a animar, lo va a abrazar. Mateo 5:4, Isaías 63:13 y 2 de Corintios 1:4 habla de la consolación de Dios para los que sufren. Sí, tiene necesidad el ofendido, pero el ofensor tiene mayor necesidad de Dios, porque él necesita el perdón. El consuelo Dios lo da al que sufre, pero el perdón, eso depende de la voluntad de Dios. Y si no hay arrepentimiento, por supuesto que no habrá perdón. Además, quien comete un daño, quien comete el mal, la Biblia al respecto dice que del Señor es la venganza y que es horrendo caer en las manos del Dios vivo. Así lo dice Hebreos 10:30 y 31. Entonces, como ofendidos,
Nos corresponde clamar a Dios, interceder a Dios para que perdone al que nos ofendió, porque está en un severo problema si no se arrepiente. Así es que estos 3 motivos de oración, orar para que Dios le abra el entendimiento, para el arrepentimiento y para que le perdone, son oraciones que podemos hacer ante Dios por aquellos que nos hacen daño. Por supuesto que oramos a Dios para que nos dé consuelo en nuestro dolor, fortaleza en la debilidad, una sensibilidad también para que no endurezcamos nuestro corazón por el daño que nos hicieron. Pero debemos tener presente también a nuestro enemigo en nuestra oración e interceder por él, clamar por él o por ella ante Dios. Cuando nosotros oramos a Dios es para alinearnos con Él. No es tanto para que Él haga lo que nosotros queremos, que Él sabe las peticiones que hay en nuestro corazón antes de que las expresemos, pero para que nosotros hagamos lo que Él quiere, para que se haga su voluntad antes que la nuestra. Si Dios quiere, y así lo expresa en la Biblia, que amemos a nuestros enemigos, entonces oramos a Dios para que ese deseo de Dios también sea nuestro deseo. Y para que hagamos de acuerdo a ese deseo nuestro que es de Dios. Porque queremos ser obedientes al Padre. Porque le amamos y confiamos en su perfecta voluntad. Puede ser que cuando vayamos a orar por nuestros enemigos, no necesariamente nuestra carne estará dispuesta, al contrario. Es más, nuestras emociones pueden estar en contra de la voluntad de Dios. Pero conforme nos rindamos a la voluntad de Dios y nos despojemos de nosotros mismos, de nuestros propios intereses, llegaremos a tener la convicción de desear lo mejor de Dios para las vidas de los que nos hacen mal. Entonces podremos clamar en oración para que Dios bendiga a nuestros enemigos. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tu buena voluntad es agradable y perfecta, y entendemos, Señor, por tu palabra, lo que tú deseas que hagamos con respecto a nuestros enemigos. Y entre otras cosas, orar a ti, para que tú les des el entendimiento de lo que hicieron, para que se arrepientan, y clamar para que les perdones. Ayúdanos, Señor, a tomar en cuenta esa necesidad de nuestros enemigos, aún antes que la nuestra. Sabemos que tú consuelas a los que lloren, a los que sufren, a los que padecen. Tú tienes bendiciones para ellos. Y sabemos que cuando somos ofendidos las recibiremos de parte tuya. Pero, Señor, ayúdanos a tener presente también la vida de los que nos han hecho mal y orar a ti por sus vidas, interceder por ellos ante ti, para que al final el resultado de este dolor, de esta ofensa, sea bendición, no solamente para nosotros, sino también para los que nos ofenden. Gracias, Señor, por darnos el ejemplo en tu propio Hijo Jesucristo, en Esteban y en tantos otros siervos también. Gracias te damos por ello. Confiamos, Señor, que tú nos conducirás a ese tipo de oración, Señor. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén.